Les invitamos a adentrarnos en el mundo de Apila, una editorial que nació de un cuento creado de un padre para su hijo allá por el 2007. Desde entonces hasta ahora su propia historia ha crecido, incluso en China, donde también triunfan sus monstruos rosas y sus álbumes ilustrados. Apila Ediciones está especializada en el álbum infantil ilustrado. Su público no es solo el de los niños, sino también el de los adultos. Sus historias son para todas las edades. Hoy Raquel Garrido y Eduardo Flores visitan Por Amor al Arte para presentarnos y hablarnos de sus publicaciones, de esas historias ilustradas que no dejan indiferente a nadie y de esos premios Apila que traspasan fronteras. Por su pasión y su amor a la ilustración infantil, damos la bienvenida a un mundo lleno de personajes que nació en 2007 bajo el nombre de Apila. Maravilloso este mundo en el que además viven perros verdes, piratas, princesas, todo tipo de personajes, y junto a ellos Raquel Garrido y Eduardo Flores, los creadores, los responsables de Apila. Bienvenidos. Gracias. Gracias. Bueno, lo primero es daros la enhorabuena, ¿no?, por ese pedazo de premio en Shanghái Premios que os llevasteis recientemente y que yo creo que han sido la alegría de estas Navidades. Bueno, ha sido una sorpresa. Para nosotros fue algo muy importante porque que te den un premio internacional pues es algo pues, para celebrar, y además era la primera vez que nos daban un premio, entonces claro, era una cosa como casi para estrenar. Tú has dicho milagro antes, Eduardo, sí, reconócelo. Sí, es un poco milagro porque es que Shanghái está en el otro lado del mundo, entonces sin haber ido allí, sin tener a nadie que te lo defienda más o menos, que los libros por sí mismos se hayan podido no defender, sino que incluso pues, ganar el premio, pues para nosotros es un milagro, claro. Estos premios eran por dos libros, por El monstruo rosa y por Los zapatos de Fred Astaire, ¿no? Son dos, sí. Estáis orgullosísimos de ellos, seguro. Sí, sobre todo, bueno, efectivamente, ¿no? Sobre todo, por una parte del monstruo rosa, porque además es un libro que ya habíamos premiado nosotros previamente y que es de una ilustradora novel, entonces es como la primera oportunidad que tiene de publicar esta ilustradora y encima recibir un premio de estas características, ¿no?, a nivel internacional. Y por otra parte el otro libro, porque además de ser un libro que hemos editado nosotros, es un libro que ha escrito y ha ilustrado mi compañero Eduardo, ¿no? Entonces, doblemente feliz. Te cae bien, Eduardo, entonces. Bueno, tenemos nuestros más y nuestros menos, pero sí, ¿verdad? Sí. Somos compañeros y a pesar de ello amigos, ¿no? Con lo cual... Y además hay otra cosa de estos premios, que creo que había 9 premios en total, ¿no? Y hubo 2 para vosotros, otro para otra editorial inglesa y el resto... Los chinos, sí. Había dos modalidades dentro de la parte del concurso, que era una para editoriales chinas y otra para internacional, al mejor libro ilustrado internacional. Entonces, la versión internacional solo podían presentarse todo tipo de editoriales de todo el mundo, mientras que la otra solamente era para chinas. Entonces, claro, ganar, incluso enfrentándote a chinos, era pues un placer, ¿no? Un placer auténtico. No sé si fruto de esa experiencia esto os ha servido también para que algunos derechos de vuestros libros se compraran allí, ¿no? Es decir, que haya libros vuestros en el futuro en chino, que es algo muy exótico, así pensándolo a priori. Creo que era El pájaro de las 2 jaulas, ¿no? Y Monstruo rosa también. Sí. ¿Esos estarán allí viajando? Pues sí, en China, claro, con todo lo que ello repercute para nosotros, ¿no?, como marca. Hay que tener en cuenta que nosotros, cuando mandamos allí los libros, ni por asomo pensábamos que íbamos a ganar, y lo único que buscábamos era tener cierta visibilidad. Aquí estamos, que se nos vea un poco, ¿no? Entonces, al ganar el premio, pues se supone que tenemos la máxima visibilidad dentro de pues, todos los editores chinos. Entonces sí que ha habido movimiento en cuanto al interés por nuestros libros, y sí que hemos firmado 2 contratos para que se traduzcan al chino y se impriman allí. Pero es curioso que además esos premios en China nos han servido para abrir puertas en China, pero al mismo tiempo también en España nos han dado un fuerte espaldarazo, ¿no? Y de hecho El monstruo rosa es un libro que prácticamente hemos vendido en mes y medio toda la edición, algo que no nos había pasado hasta ahora, ¿no? Entonces, bueno, es satisfactorio por el premio internacional, pero también porque nos ha servido como promoción dentro de España, ¿no?, del mercado nacional. Porque además Monstruo rosa ha sido uno de los libros de estas Navidades, y yo creo que es un libro que ha nacido bendecido, decías tú, ha nacido de un concurso nuestro, o sea que vamos, no hace más que daros alegrías, ¿no? Sea rosa, sea diferente a los demás, o sea como sí, sea. Es un libro que no solamente ganó
nuestro premio, que el objetivo que tenía o que tiene nuestro premio, que ahora vamos a cerrar la segunda edición, es el de dar una vía para que los ilustradores noveles que nunca han publicado tengan una posibilidad. Por eso lo ganó el nuestro. Lo presentó también en Madrid a un certamen que había entre los mejores proyectos de artes gráficas y también lo ganó el Aurelio Blanco. Y después ha ganado también este otro. Entonces estamos muy satisfechos porque es el objetivo que buscábamos. Claro. Estas navidades también han venido marcadas para vosotros por otro libro que me parece precioso de Antonio Santos, El pirata y la princesa, que nos recuerda aquello de con 10 cañones por banda, viento en popa, toda vela. Contadnos de qué se trata. Bueno, pues la idea es recuperar la poesía, los clásicos de la poesía, recuperarlos un poco para los niños que actualmente están poco acostumbrados a la poesía, ¿no? Y más a textos clásicos que son un poco difíciles, ¿no? Entonces pensamos en los poemas que nosotros aprendíamos y leíamos cuando éramos pequeños y pensamos, pues claro, la canción del pirata, ¿no? Que todos nos sabemos, que todos nos hemos aprendido. Y la posibilidad, ¿no?, de unir las dos historias, unir por una parte la canción del pirata de Espronceda y por otra parte lo que también nos hemos dado cuenta nosotros es que a todos los niños les gustan los piratas y a todas las niñas las princesas. Parece un tópico, pero es así. Entonces, piratas y princesas. Entonces, por una parte es la canción del pirata de Espronceda y por otra parte es la sonatina de Rubén Darío. Entonces, son los textos originales, pero las ilustraciones en un momento determinado permiten que se junten el pirata y la princesa. Para estreno curioso el que tiene a pila esta editorial, que creo que nació por un cuento de un padre a un niño, un cuento que Eduardo tú le escribiste a tu hijo, ¿no? Fue la primera historia. Con eso empezó todo, pero es que eso es como una especie de clásico dentro de los profes de dibujo, que es el de hacer un cuento a su niño, cuando hay oportunidad. Supongo que a los músicos les pasa algo parecido. Cuando tienen el placer de experimentar la paternidad o la maternidad, pues conmigo pasó eso, que me entraron ganas de escribir, bueno, y de dibujar un cuento para mi hijo, para Diego, y así lo hice. Entonces, bueno, todo empezó por ahí. Tú creaste el cuento, buscaste una editorial, me imagino. Sí. Y pasó que no hubo manera. Tampoco busqué mucho, lo que pasa es que me di cuenta que ya no tenía edad para que me dijeran que no. Porque uno tiene su orgullo y ya. Entonces decidí que como esa era mi ilusión y esa era lo que yo quería, era tirar para adelante y hacerlo, hacerlo tú mismo. Y Raquel y Ramón, que eran compañeros de la escuela y de cortados en los ratos libres, pues vieron que era una buena idea y que no solamente hacer uno, sino que se podrían hacer más. Y nos lanzamos los tres en esta aventura que nos ha traído hasta aquí. Casi nada. El primero fue Willy, ¿no? Sí, Willy el perro casi verde. Con ese libro empezó todo. Y Willy ha tenido muchas aventuras, además, desde ese momento, porque se ha ido por Zaragoza, se ha ido por las ferias, yo lo he visto por ahí. Sí, lanzar. Es que coincidió, también fue una suerte, porque estamos hablando del 2007, cuando todavía todo era posible, antes de la crisis y antes de todo. Entonces, antes de la Expo incluso. Sí, precisamente por eso, porque salió Willy el perro casi verde, fue un libro que fue muy bien en las ferias del libro que hicimos aquí y tal. Entonces los de la comisión editorial de la Expo nos invitaron a presentar un proyecto sobre Willy y sobre el agua en Zaragoza. Entonces querían unir el personaje con el agua, porque Fluvi estaba muy bien, pero Fluvi era para la Expo. Sin embargo, querían mostrar la Zaragoza relacionada con el agua. Entonces Raquel escribió un cuento que yo ilustré, bueno, entre Raquel y Ramón escribieron y que yo ilustré y entró dentro de la comisión de la Expo. Y una vez que terminó la Expo, ¿qué ocurrió? Pues que los libreros nos decían que es que no había ningún libro sobre Zaragoza para niños y que sería conveniente que lo reeditáramos porque fue bastante bien. Y así hicimos, lo reeditamos y ese fue el segundo libro de Willy. Y luego ya, pues, entre mis hijos y la dinámica, pues salieron otros dos más con este personaje. Sí, también es cierto que el libro de Willy en Zaragoza se compró en muchos colegios de Aragón, pero prácticamente los compraron todos los colegios de Aragón. Entonces todos los niños conocen el personaje de Willy y es un personaje muy popular y cuando se monta la Feria del Libro o el Día del Libro de San Jorge, vienen muchos niños al stand a preguntarnos por Willy, por el personaje. Entonces de ahí la necesidad de sacar más historias de Willy, que es un poco como un personaje... El público lo reclama. Sí, exactamente, es nuestro pequeño héroe. ¿Para cuándo otra aventura de Willy? Eso me dicen. Hombre. Sí, pues habrá que pensarlo, ¿no?
Yo te animo, yo te animo. Oye, navegando por vuestra web, que es maravillosa y se la recomiendo a todos, hay joyitas ahí, por ejemplo, que me han enamorado, 27 palabricas. 27, ¿cómo es? Para zagales y talludos. Y talludos, sí, sí, sí. Sí, como dices, en nuestra página web, en apilaediciones.com, tenemos un poquito las primeras páginas de todos los libros y una ficha explicando cada uno de los títulos, ¿no? Y este de 27 palabricas, pues se trata es sobre todo ilustración, son 27 palabras ilustradas que se dicen en Aragón o que tienen que ver con Aragón. Entonces es un libro que también tiene mucha aceptación, que también gusta mucho, tanto es así que también hemos acabado la edición y estamos planteándonos, en lugar de volver a reeditarlo, hacer una especie de continuación, digamos, ¿no? Porque la verdad es que tenemos un vocabulario en Aragón muy rico y muy diferente. ¿Otras 27 palabricas? Otras 27 palabricas, efectivamente. Ese sería incluso tal vez el título y contar con ilustradores diferentes, o a lo mejor repetir con algunos, pero cambiar también de ilustradores. Hablando de cosas aragonesas, también tenéis ilustrada la historia de San Jorge y el Dragón, que conocemos todos prácticamente. Sí, es un proyecto que hicimos con David Guirao y con Daniel Neskens, que vino a cubrir un espacio que pensábamos que faltaba, que era pues un libro más sobre San Jorge, porque los catalanes con el Sant Jordi lo tienen todo como muy claro y no solamente hay uno o dos libros que se vayan vendiendo todos los años, sino que hay docenas de todos los años salen nuevos, ¿no? Entonces pensamos en contribuir nosotros también y contando sobre todo también con autores aragoneses. Ese también es nuestro objetivo, ¿no? Canalizar o intentar que autores aragoneses también puedan publicar, incluso gente profesional y gente ya completamente reconocida, como el caso de Guirao, como Alberto Gamón, compañía. O Daniel Neskens, que es el escritor de la historia de San Jorge. Y que además que tenéis un catálogo impresionante, que vamos, no hay más que verlo para ver la contribución ahí de sectores muy diferentes, de ilustradores muy diferentes, que son de los que presumís vosotros y que además crean ese universo original, ¿no? Que es el de Apila. Es que en Aragón hay muy buenos artistas y mucho talento, y hay veces que estas cosas no las apreciamos porque también es típico, ¿no?, de aquí, pero bueno, nosotros sí que queremos reivindicar la valía que tienen estos creadores y Apila pues tiene ese afán, ¿no?, de todos los años intentar sacar algo de autores aragoneses, gente nueva, gente reconocida, pero siempre vinculada con Aragón, y siempre tenemos algún proyecto que es más localista, que a lo mejor cuando va a librerías de otras comunidades, o incluso fuera de España, fuera de Europa, dices, ¿cómo han podido comprar este libro? Porque el 27 palabricas se ha vendido en Sudamérica, por ejemplo, ¿no? Y dices, pero bueno, esto pues seguramente será alguien que tiene que ver con Aragón, ¿no? Pero vamos, que tienen esa vocación de salir y de cambiar de lugar y de aires. Yo he citado algunos de vuestros libros, pero seguro que entre vuestros favoritos, que son todos un poco como hijos vuestros, me imagino, hay más, ¿no? ¿Hay alguno que digas, un proyecto? Me imagino que en tu caso El perro verde o Casi verde manda. Sí, bueno, tenemos mucho cariño porque fue el primero, pero particularmente el libro que a mí más me ha gustado, o por lo menos con el que más he disfrutado, ha sido con el último, con Los zapatos de Fred Astaire y otras historias increíbles, porque es un libro que habla de las historias que me contaba mi abuelo cuando yo era pequeño. Entonces, se trata de reivindicar la figura del abuelo dentro de la literatura infantil, pero desde un punto de vista distinto, porque dentro de la literatura infantil el tema del abuelo sí que aparece, pero suele salir siempre referido o bien a las enfermedades, sobre todo con la pérdida de la memoria, el Alzheimer y todo esto, o en relación con la muerte. Porque la muerte del abuelo para muchos niños es el primer trauma importante que tienen en su vida, entonces de alguna manera también la literatura infantil ha querido ocupar ese lugar. Sin embargo, yo pensé que una manera más tierna o entrañable de tratar el tema del abuelo es a través de las historias que nos cuentan. Y que todos nos regalan, es verdad, sí. Es algo... La tradición oral, esas cosas que las pueden contar otras gentes o otra persona, pero como nuestros abuelos, pues no queda fijado en la memoria. Entonces, de eso se trata, ¿no?, de todas las historias que me contaba mi abuelo, narradas, digamos, dentro de una estructura que es cíclica y que termina pues con la primera historia y la última, que son las que le dan sentido al libro. Libro con premio también, para que lo subrayemos aquí. Raquel y Eduardo, vosotros también perseguir la originalidad, entre otras cosas, a través de un concurso vuestro, fue el que descubrió a Monstruo Rosa, y ahora decías que estáis con la segunda edición ya, ¿no? Sí, el día 14 de febrero termina el plazo para
para la segunda edición del concurso. Estamos esperando que lleguen los trabajos, porque como siempre llegan siempre la última semana en tropel. Y bueno, a ver si tenemos la misma suerte y encontramos un trabajo como una joya, ¿no? Como el de Olga de Dios. Una joya. El concurso se llama el Premio Apila Primera Impresión, y se llama así, yo creo que es importante destacarlo, ¿no? Porque solamente se pueden presentar a este concurso personas que no tengan nada publicado, que sea su primer trabajo, que aspiren a ver por primera vez su trabajo ilustrado publicado. Claro, y es vuestra forma además de hacer aquello que prometisteis al principio cuando nacisteis, ¿no? Que es abrir la puerta a nuevos talentos y a gente que quiera trabajar y abrirse un camino también. Sí, efectivamente es un impulso para la gente que realmente quiere empezar por un camino muy difícil, porque además el premio es la publicación del libro con un contrato profesional, cobrando a nivel profesional, con una distribución a nivel nacional o incluso internacional, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es muy interesante para gente que está empezando. Vosotros sois docentes y yo creo que si os nota esto, que os gusta el intercambio de ideas y hacer cosas y organizar y aportar, y de ahí probablemente los encuentrazos de la escuela de artes, que estáis detrás de todo esto. Sí, bueno, Encuentrazos se organiza desde la Escuela de Arte y desde la Escuela Superior de Diseño de Aragón. Entre las dos escuelas organizamos un encuentro que tendrá lugar en marzo, es la segunda edición, y es un encuentro de ilustradores y diseñadores gráficos con alumnos y profesores de ilustración y de diseño gráfico de escuelas de arte y escuelas superiores de diseño de toda España. Entonces vienen ilustradores y diseñadores profesionales de mucho nivel, ¿no? Como viene Isidro Ferrer, o viene Roger Olmos, o Tavo Ponce, viene gente muy interesante, y luego además vienen profesores y alumnos de Murcia, de Madrid, de Soria, de Valladolid, de diferentes ciudades españolas. Entonces estamos muy ilusionados porque es un proyecto que nos parece muy especial, ¿no? Que no se hace en otras ciudades y que puede tener un largo recorrido. Lo que pasa es que es la comisaria, ¿no? De todo esto, o sea, sí. Que llevas un trabajo intenso. Es muy duro, sobre todo cuando se acerca el momento. Empezamos a gestarlo casi de un año para otro, ya empiezas a pensar en los ponentes que van a venir, en cómo organizarlo, y es un trabajo que prácticamente realizamos sobre todo entre dos personas, ¿no? Entre un compañero de la Escuela de Arte que se llama Paco Serón y yo en la Escuela Superior de Diseño, y luego tenemos gente como Eduardo, otros compañeros que nos apoyan, pero el peso es básicamente entre dos personas sacar todo ese proyecto adelante. Es mucho trabajo, pero muy reconfortante, muy gratificante. Eduardo, estoy pensando en toda esta herencia que dejáis, estoy pensando que tu hijo Diego seguramente ya será bastante mayor, sí, para estos libros, pero al final a vuestros hijos, a las siguientes generaciones, les habéis dejado toda una herencia sentimental que no sé si ellos se dan cuenta. Pues no sé si se dan cuenta ahora, ¿no? Probablemente en el futuro sí que a lo mejor lo valoren más, o no sé, pero bueno, sí que tienen buena relación con los libros, nuestros hijos, y hay veces que sí, ¿no? Que les enseñas los libros o los dibujos y también te sirven como un baremo, ¿no? Decir, ¿te gusta? Pues le podías cambiar este color, y hasta te lo piensas, ¿no? O de alguna manera te sirven como banco de pruebas a veces. Después de todo lo que habéis recorrido ya, teniendo en cuenta que empezasteis con una cosa chiquitita, que ha crecido mucho, que está triunfando en China, en Sudamérica y aquí también, ¿qué le pedís ahora a esta aventura de Apila? Pues no lo sé, yo creo que seguir en esta línea y seguir pudiendo dar nuevas oportunidades a gente que está empezando. Yo creo que quizás es el aspecto más interesante de nuestro trabajo, ¿no? Poder continuar publicando en papel, poder continuar vendiendo lo suficiente como para seguir adelantando proyectos y bueno, ¿por qué no más premios a nivel internacional, ¿no? Estos a pedir. Bueno, tenemos que presentar, ¿eh? Bueno, el tema del futuro, pues no sabemos. De momento estamos contentos con el nivel de actividad que tenemos, no podemos más. Nuestro límite está ahí, 3-4 proyectos al año es lo único a lo que llegamos, porque también tenemos nuestro trabajo, nuestra familia, y entonces es imposible abarcar más, ¿no? Entonces, si podemos mantener esta dinámica, con eso ya estamos contentos. Sobre todo no perder la ilusión, yo creo que es lo más importante. Lo bueno que cada proyecto pues te plantea retos diferentes. Te ayuda también un poco a conocer mejor todo, el mercado, las tendencias, nuevos ilustradores, presentaciones, es como una dinámica, y la verdad es que es muy gratificante este mundo del libro. Conoces a gente muy interesante, muy inteligente, muy creativa, y estar dentro de ese mundo, pues a nosotros pues ya con eso nos vale, por lo menos a mí.
Sabéis que os digo que a mí también me pasa eso, que llego aquí, conozco gente muy interesante, muy creativa, muy inteligente como vosotros, y es un placer compartir estas historias, haberlas compartido hoy y seguir viendo a vuestros monstruos, a Fred Astaire y a quien nos propongáis. Muchísimas gracias a los dos, Eduardo, Raquel. Gracias. Y volved cuando queráis, ¿eh? Próximo libro os esperamos otra vez. De acuerdo.